piensa que la creatividad es algo congénito, algo con lo que se nace? La creatividad es algo que supone un esfuerzo, es algo que se estudia a lo largo de los años. ¿Quién piensa que es algo congénito? ¿Por qué piensas? Porque yo creo que hace por para, o sea, hay gente que es un erudito y les van haciendo las ideas. Todos conocemos a Rafa Nadal, ¿no? Sí. Ahí la perdí, ¿no? Bueno. Imagínate por un momento que desde pequeña te dan una raqueta de tenis, empiezas a entrenar, empiezas a jugar, entrenar además entrenadores profesionales, ¿de acuerdo? Con las mismas condiciones físicas con las que han nacido. Y Rafa Nadal también con esas condiciones físicas, pero en la vida le dan una raqueta de tenis. A día de hoy, en un partido, ¿quién ganaría de los dos? Con seguridad. ¿De acuerdo? Con la creatividad pasa lo mismo. Y probablemente no tengamos las condiciones innatas para llegar a ser Rafa Nadal, ¿de acuerdo? Pero sí con entrenamiento, con esfuerzo, con dedicación, podamos llegar a jugar en el circuito profesional, no de tenis, de la ATP, pero sí en este caso de la creatividad. Vamos a empezar con un pequeño vídeo. ¿Por qué te fuiste de Egipto? La vida es corta, muchacho. ¿A dónde vas? Me voy de vacaciones permanentes. ¿De qué estás hablando? Aún nos queda una pelea. No, a mí no. A ti. ¿Por qué haces esto? Te he preguntado por qué. Porque no le puedes ganar, Rocky. ¿No te das cuenta de que te matará en menos de 3 segundos? Estás loco. No sé si lo estabas. Es un boxeador como otro. No es un boxeador como otro. Ese tipo es una máquina demoledora y está hambriento. Y tú no has vuelto a estar hambriento desde que ganaste el cinturón. ¿De qué hablas? He defendido el título 10 veces. Eso ha sido fácil. ¿Qué ha sido fácil? Yo te elegí a los rivales. ¿Comprados? No eran comprados. Eran buenos boxeadores, pero no asesinos. Y ese sí lo es. Te mandará al otro bando, Rocky. ¿Por qué hiciste eso? Porque la paliza que te dio Apolo era para que hubieses muerto, muchacho. No fue así, y desde entonces mi deber era que siguieses ganando, arriesgando lo mínimo. ¿Crees que ya no soy el que era? Rocky, veámoslo, despongámoslo de otra manera. Hace 3 años tú eras sobrenatural. Eras duro y muy agresivo. Y tenías la mandíbula de acero. Pero luego te pasó lo peor que le puede pasar a un boxeador. Te debilitaste. Sí. Vamos a quedar después de la última frase. ¿Es malo civilizarse? ¿Es malo? ¿Es malo? No. ¿Por qué le dices eso, Mica? Porque se está Para un boxeador es malo. ¿Vale? Hay que estar a la adaptación, hay que estar al contexto de las circunstancias, ¿de acuerdo? Para mí con las empresas españolas ha pasado algo parecido durante estos últimos años. A margen de la famosa crisis y de la cuestión financiera, y del ladrillo, etcétera, etcétera, para mí con las empresas ha pasado algo parecido a lo que pasa aquí en este caso de arroz. Es decir, el concepto darwiniano, la adaptación de las especies. Sabéis que Darwin decía que las especies que permanecen no son aquellas ni más rápidas, ni más veloces, ni más bellas, sino aquellas que se adaptan mejor a los cambios que se producen en el entorno. ¿De acuerdo?
A las empresas españolas ha pasado algo parecido. Recuerdo, ha habido unos años 60, años 70, donde han tenido que salir para arriba, la originalidad, las ideas, han tenido que trabajarlo. ¿De acuerdo? Después una época fantástica en donde solo se han preocupado de la producción y llegamos a un momento en donde tenemos que volver otra vez al origen. Aquí se habla mucho de que los inversores, como gusta decir a mucha gente, los business angels, es decir, inversores, dicen que no invierten en las ideas que tienen los emprendedores aquí en España. Puede ser, pero a diferencia de Estados Unidos las ideas se trabajan hasta la saciedad. En zonas como California, como Silicon Valley, las ideas se trabajan desde el principio, se van perfeccionando y se siguen trabajando hasta la saciedad. Por eso ahí los inversores premian incluso el fracaso, porque saben que cuando una idea es buena, de acuerdo, con retoques, es muy probable que termine teniendo éxito. Cosa que normalmente no suele pasar aquí en España. Eso por un lado. Y en segundo lugar, yo veo ahora también en las empresas que se está un poco confundiendo el tema de la web, el posicionamiento de redes sociales, etcétera, etcétera. El tema de la web, el posicionamiento de redes sociales, es esencial. Yo no lo discuto. Pero es un requisito. No es una condición de éxito de la empresa. Esto pasa como alguien que se presenta a unas oposiciones, ¿no?, a la administración pública, y entonces coge las bases de la convocatoria y ve requisitos: tener 18 años, tener la titulación adecuada, etcétera, etcétera. ¿Eso es garantía de éxito? ¿Es garantía de que va a sacar la plaza? No. Simplemente, si no tiene esos requisitos, ni siquiera puede realizar el examen para posteriormente acceder. La garantía de éxito viene por el estudio, evidentemente. Lo mismo pasa en este caso con la empresa. ¿De acuerdo? Y el tener una web, el tener un posicionamiento en redes sociales es un requisito. Sin eso, probablemente, a día de hoy, ni siquiera la empresa funcione. Pero no solo con eso basta. Imaginaos por un momento cuando aparece el teléfono, cuando aparecen las guías telefónicas, las páginas amarillas, que alguien por aquel entonces hubiese dicho, bueno, con estar en las páginas amarillas, con tener un teléfono, yo ya me siento, ya me llueven las llamadas. Evidentemente es una falacia, eso nunca se podría producir. Por tanto, hay que trabajar las ideas. Fijaros, una anécdota. Steve Jobs, cuando trabaja en Xerox, descubre una máquina. Mucha gente piensa que el Macintosh lo inventó él, Steve Jobs, pero no es cierto. Me imagino que lo sabréis. Xerox es quien realmente inventa lo que se llama la interfaz gráfica de usuario y el comúnmente conocido como Rator, de la línea de comandos. Lo tenían ahí aparcado en Xerox, que no lo hacía ni puñetero caso. Y cuando Jobs entra en Xerox, la gente lo ve y pregunta por ello. Lo explican y dice, ¿y esto por qué no funciona? Y, bueno, no tuvo éxito, le dicen. Como esto es una idea buenísima. El problema de Xerox es que no supo vender esa idea. Jobs lo remodeló esa idea, la trabajó. Posteriormente tenemos lo que hoy conocemos como el Mac. Por tanto, vamos a quedarnos con una idea inicial. El esfuerzo creativo debe ser un esfuerzo deliberado. Las ideas no surgen por generación espontánea, ni siquiera aquellas que creemos que son fruto del azar, del accidente, y no es así. Pues bien, las ideas, vamos a ver cómo funciona nuestro cerebro, nuestra mente. Las ideas surgen de algo que se llama patrón mental. Un patrón mental no es más que una conexión de neuronas, una unión de neuronas, en aquello que se conoce como sinapsis. La palabra sinapsis la acuñó un premio Nobel de Medicina británico, a comienzos del siglo XX, llamado Sir Charles Sutherland, que deriva de la palabra sin, del griego sin, juntar, y arte, con firmeza. Durante una serie de años se creía que las neuronas estaban conectadas físicamente entre sí, que eso conformaba los llamados patrones mentales y que de ahí surgían las ideas. Pero posteriormente se descubre que no hay ninguna unión física entre esas neuronas. El gran descubridor de cómo se llega a esa unión realmente de las neuronas es el farmacólogo alemán y premio Nobel también de Medicina, Otto Levy. Otto Levy tuvo un sueño una noche y hacía algo que se hace muchas veces en creatividad, que es cuando tienes un sueño, no lo dejas escapar, te levantas de la cama y lo escribes o trabajas sobre él. Otto Levy se levantó de la cama, fue a su laboratorio y realizó un experimento. Cogió dos ranas, las diseccionó, sacó el corazón de cada una de ellas, las metió en un líquido y entonces sobre una estimuló el nervio vago.
Al estimular el nervio vago, evidentemente el corazón latía cada vez más despacio. Con el otro corazón de la rana no lo tocó, simplemente cambió el líquido de una vasija a otra. Y pasaba exactamente lo mismo. El corazón cada vez latía más despacio. De ahí se descubrió que esa conexión, esa sustancia, era una sustancia química denominada neurotransmisor, la que produce la unión de neuronas, y por tanto los patrones mentales. También posteriormente se descubre cómo los actos reflejos del cuerpo se derivan de un reflejo eléctrico, que son los iones GAP, que no nos ocupan aquí en este momento. Estos patrones mentales son los elementos que definen la plasticidad de nuestro cerebro y, por tanto, la capacidad creativa que nosotros tenemos. Fijaos, muchas veces pensamos que la capacidad creativa de un individuo viene con la capacidad de generar, de divergir, con la capacidad de generar ideas. Y realmente esa capacidad creativa viene mucho más de la capacidad para desterrar, para eliminar las ideas que ya tenemos. ¿Te acuerdas el primer día que fuiste al puesto de trabajo? ¿Vale? El primer día. Tuviste que pensarlo, no sé si irías en coche o andando, ¿vale? Pero seguro que ibas pensando un poquito allí voy, dónde, a qué hora me tengo que levantar, etcétera, etcétera. El segundo día lo pensaste menos, el tercero, etcétera, etcétera. Llega un momento en donde se convierte en rutina. Si ahora cambias de trabajo, tendrías que empezar de nuevo. ¿De acuerdo? Por eso muchas veces se dice algo que es evidente. Se dice, es que los niños tienen una capacidad creativa impresionante. Lo raro, lo extraño sería que no la tuviesen. Porque los niños no tienen esos patrones mentales, esas experiencias previas, no las tienen todavía constituidas. Y por tanto, es muy fácil para ellos construir nuevos patrones mentales, porque no tienen que desterrar ni destruir el anterior. ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño par de ejercicios para que veáis un poco cómo funciona. Si alguien, me imagino que alguien los habrá hecho alguna vez, por favor no se lo chivéis al compañero. ¿Tenéis papel boli? Intentad, con 4 líneas rectas, pasar por todos los puntos sin levantar el bolígrafo y sin pasar 2 veces por el mismo punto. Os dejo un par de minutos. Con 4 líneas. Un voluntario. Un voluntario, alguien que es, seguro que alguien lo ha hecho. Venga, un voluntario. Perfecto. ¿Quién vio un cuadro aquí? ¿Quién vio un cuadrado? ¿Tú? ¿Tú? ¿Vale? No hay ningún cuadrado. No hay limitaciones. ¿De acuerdo? La mente nos engaña, es un bloqueo mental. ¿Vale? Otro voluntario. Venga, Rubén. No, tú no, que tú lo sabes. ¿Tú? Venga. Dibuja un cuadrado. Divide un cuadrado en 2 partes iguales. En 4 partes iguales.
Si no sería así. Otra voluntad. Dibujo cuadrado. Dividido en 2 partes iguales. En 4 partes iguales. En 5 partes iguales. Yo no dije en ningún momento que dividieses este cuadrado. ¿De acuerdo? Dije un cuadrado. ¿Vale? Nuestra mente nos lleva otra vez a este cuadrado. ¿Vale? Son bloqueos mentales, son ejercicios muy sencillos, pero nos construimos una barrera mental nosotros mismos sin que nos lo hayan creado previamente. ¿Vale? Fijaos, son 2 neuronas que pertenecen a 2 cerebros distintos. Están tomadas con la anatomía patológica natural, pues la única forma de tomar este tipo de imágenes, ni siquiera con escáneres o de metodología tecnológica. Pertenecen a 2 cerebros de 2 personas de una misma edad, ¿de acuerdo? Con la diferencia de que esta persona llevó a cabo un trabajo, una actividad muy rutinaria a lo largo de su vida, y en el segundo caso, pertenece al cerebro de una persona que tuvo que llevar una actividad altamente divergente creativa a lo largo de su vida. Fijaos las ramificaciones que existen. Es una imagen real, ¿eh? ¿De acuerdo? Son los patrones mentales que estábamos comentando. Vuelvo a los vídeos. Aquí, esta vía muerta recorre 5 kilómetros hasta llegar al barranco de Peyton. Aquí hay un tramo largo de vía que aún existirá en 1985. Por aquí empujaremos al DeLorean con la locomotora. Es curioso. En este mapa figura como barranco de Sodas. Sería el nombre que tenía antiguamente. Es perfecto. Un tramo largo que va directo cruzando el puente hasta el barranco, es decir, lo que ahora es la urbanización de gente. Sí, Doc, pero según este mapa, No existe ningún puente. bueno, Doc, ya podemos ir pensando otra idea. No podemos esperar 1 año y medio hasta que terminen el puente. No, Marty, es perfecto. Recuerda que tienes que aprender a pensar en 4 Sí, dimensiones. es cierto, pero se me da fatal. ¿No lo ves? El puente sí existe. En 1985 está intacto y se sigue utilizando. Por tanto, si conseguimos poner el DeLorean a 140 por hora antes de llegar al borde del barranco, nos trasladaremos instantáneamente a un punto temporal en el que el puente ya estará terminado. Lo tendremos justamente debajo y atravesaremos el barranco sin problemas. Y la locomotora. Será un accidente espectacular. Lástima que nadie lo presencie. Y lo vemos en esta imagen, bueno, o sea, desde la película que yo creo que hemos visto todos, la capacidad de pensar en 4 dimensiones, ¿no? Vale. Pues a veces los bloqueos mentales nos vienen por el pensamiento que tenemos, demasiado convergente, por tanto, bueno, hay que pensar en muchísimas más contextos de los que tenemos habitualmente con nosotros. Se dice que las características de una persona altamente creativa o altamente innovadora son 6. Capacidad de observar, de enfocar, de cuestionar, de conectar, de cambiar. La capacidad de observar. Observar la necesidad. La necesidad, en este caso, una necesidad de mercado, una carencia insatisfecha. ¿Qué es observar? Si tú vas a una tienda de colchones, te quieres comprar un colchón, ¿cómo te compras un colchón? Probándolo. ¿Alguien compra un colchón simplemente con verlo? La verdad. Nadie dice, este colchón me parece que sería bastante cómodo, ni siquiera lo normal. Lo probamos primero, nos mimetizamos, ¿de acuerdo? Con esa necesidad que tenemos. ¿De acuerdo? Lo primero que hay que hacer es observar, pero la observación, viene a través del mimetismo con esa necesidad que tenemos. Sin embargo, la observación tiene varios peligros. Uno de ellos, las evidencias. Si yo quiero crear una fábrica de hielo, ¿dónde la crearías?
¿En el desierto del Sáhara o en Groenlandia? En Groenlandia. ¿Por qué? No hay necesidad. Os diré que en Groenlandia existen fábricas de hielo. En el desierto del Sáhara ninguna. A día de hoy, lo verán. ¿De acuerdo? Muchas veces lo evidente nos hace pensar que habrá una necesidad mayor en el desierto del Sáhara y no en Groenlandia. Pero claro, no vemos todo el contexto. ¿Vale? En Groenlandia existen fábricas de hielo. Es evidentemente el recurso es fácil de conseguir y además utilizado muchas veces para pescar las exportaciones que se realizan. Segundo, necesidades reales y necesidades ficticias. Vamos a hacer por ejemplo. Papel y boli. Escribid qué cuestiones esenciales necesitamos para que nazca un tomate. ¿Ya? ¿Qué me dice? ¿Una semilla? ¿Más? Tierra. Agua. Tiempo. Material. Un recipiente. Recipiente. Polinización. La polinización. Sol. Sol. Más. Material. Mira, Ella que le gusten los tomates. de todo lo que tenemos aquí, prácticamente solo estas dos cosas son esenciales para que puedan hacer un tomate. La semilla y prácticamente casi ni la tierra. Si nosotros tiramos una semilla de tomate, digamos, en la tierra, puede que no nazca un tomate o sí, pero esencial como tal, no existen nada más que estas dos cuestiones. ¿De acuerdo? El agua, llueve, el sol, no necesitamos absolutamente nada más. Muchas veces nos creamos ficticiamente determinadas necesidades. Me imagino que algunos es un tío que entró en un arrebato de moralidad hace unos años, era uno de los mejores publicistas del mundo. Y llegó un momento donde, bueno, pues, en ese arrebato de moralidad empezó a, digamos, a cambiar su perspectiva, su especie de concepto. Segunda característica de las personas creativas o innovadoras, el enfoque decisivo. ¿Es guapa esta chica? ¿Por qué? No lo sabemos. Sí que la estás, no la estás viendo la cara, sí que la estás viendo, no la estás viendo la cara. No la estás viendo desde la perspectiva adecuada. No estamos enfocando correctamente para saber si esta chica es o no. Fijaos, a comienzos del siglo XX, un industrial norteamericano, un magnate de la industria americana llamado Henry Kreger, estaba obsesionado con que alguna de las máquinas voladoras que había diseñado Da Vinci y que nunca consiguió hacer volar, efectivamente podía volar. Él diseñó un concurso con un premio muy suculento, que había límite de tiempo, para ver si alguien conseguía construir efectivamente una de las máquinas voladoras de Da Vinci. Durante muchos años, muchos ingenieros, muchos diseñadores que hicieron prototipos de esa máquina y nadie lo consiguió. Hasta que finalmente, un chaval, Charles Babbage, como 40 años después, consiguió efectivamente
crear un prototipo de la máquina, de una de las máquinas voladoras de Da Vinci. ¿Sabéis cuál había sido el error de los anteriores? El error era emplear materiales muy caros en el prototipado que se estaba realizando. Consecuentemente, una vez que fallaba ese prototipo, no podían seguir porque no tenían dinero suficiente para seguir invirtiendo en el prototipado. Lo que hizo McGrady fue diseñar prototipos con materiales baratísimos, maderas, cartones, etcétera, etcétera. Entonces él iba viendo los pequeños fallos que iba viendo hasta que ya definitivamente, y cuando ya tuvo la máquina, ya construyó un prototipo con otro tipo de materiales y efectivamente, bueno, ¿de acuerdo? El enfoque es decisivo. Se enfocaba el problema de forma incorrecta en el caso de este concurso creado por Henry Trent. Observar, enfocar. Tercera, cuestionar. Cuestionarnos absolutamente todo lo que vemos, lo que llamamos prejuicios. En nuestros centros de trabajo, en nuestra vida cotidiana, hemos escuchado muchas veces la frase o la palabra esto siempre se ha hecho así, se hace así porque siempre se ha hecho así. Lo hemos escuchado todos, ¿verdad? Alguna vez. Vale, mentira. Siempre hubo una primera vez que eso se hizo de esa manera. Y se siguió haciendo de esa manera. Vuelvo a salir en villano. A las películas. Vale, era un pequeño... El cuestionamiento. Un pequeño ejercicio. Yo voy a dar los 6 roles que pertenecen a cada una de estas 6 personas. Tenéis que asociarlos, ¿vale? Hay un millonario, un asesino en serie, podéis escribir lo que es. ¿Vale? Un millonario o millonaria, un asesino o asesina en serie, un escritor o escritora de reconocido prestigio, un modelo o una modelo, un matemático famoso. ¿Vale? Venga, 30 segundos. Escritor, escritora, millonario, asesino, matemático y triatleta de élite. ¿Lo tenéis? ¿Sí? Sí, más o menos. La primera chica. Empezando por aquí. ¿Quién dijo que era una escritora? Es un punto. Una escritora iraní o concepciones internacionales. El siguiente. Triatleta. Triatleta. Millonario. Ricardo Ford. Millonario argentino. Cuidado. El tercero. Asesino. ¿Quién es? ¿Conocéis? Revisor del judo, la cárcel de Ushuaia, se cargó a no sé cuántos, y luego se cargaron en la cara. ¿Y la abajo? ¿Cómo se llama? ¿Conocéis? Perelman. Perelman, Grigori Perelman, ¿vale? Descubridor de la conjetura de Poincare. Rechazó, creo que un premio de $1 millón, me parece. La siguiente. Triatleta internacional, Felicity Abraham, atleta australiana de élite internacional. Y el último, el modelo. ¿Quién dijo que era el modelo el último? Nadie. Modelo de Zeus, un modelo británico. Es un modelo británico para la cara de Zeus. Todos en nuestra mente veíamos al modelo como aquel tipo, o aquella chica guapa, con un buen tipo, maniquí, ¿no? Pero el modelo es otra cosa. De hecho, el RAE es la 6ª o 7ª acepción que realiza la de maniquí, ¿vale? El modelo es un patrón. Vamos a hacer un pequeño ejercicio.
Imaginaos una botella de cristal. En un minuto intentad buscar otro tipo de utilidades a una botella de cristal. ¿De acuerdo? Papel, boli, tiempo. Tiempo. ¿Quién encontró más de 20? Más de 15. Más de 10. Más de 5. Normalmente en los institutos Edward de Bono del mundo, de todo el mundo, de Estados Unidos hasta Melbourne, este es uno de los primeros ejercicios que se realiza para la capacidad de divergencia de la gente y es un ejercicio en el que tratan de encontrar más de 20 usos para pequeños elementos que se dan. Continúa aquí, Bueno, evidente, altavoz, televisión, altavoz, para televisiones de más, para leer, televisión, telescopio, que puede aumentar. Libros, carrón, toque de puerta, juguete, sirena, flauta. ¿Quién pensó algo relacionado con el sexo? Mira, es un punto positivo, no negativo. Algo ilegal, algo... Vale. O sea, el tabú es una parte del prejuicio, ¿de acuerdo? Muchas veces esos bloqueos mentales nos llevan a elementos que realmente no tienen... Es mucho objetivo. Yo simplemente pregunté por otras utilidades. ¿Vale? Nuestros frenos mentales nos los ponemos nosotros mismos. Mirad. 4 elementos, 4 inventos que tenían una utilidad originaria, ¿vale? Y que después han servido para otras cosas. El teflón. ¿Alguien sabe para qué se emplea el teflón? Además de para las sartenes. Para aislar. Es aislante, ¿no? Es un Aislante. aislante. Lo utilizan normalmente en los revestimientos de los aviones, Sí. como aislante. De hecho, se utilizaba en los revestimientos de los aviones Lanzaderas. hasta que empezaron a haber otra serie de utilidades que a partir de ese momento bueno, aparecieron las sartenes como dentro de elementos dentro de las sartenes para que no se adhieran, no se peguen los alimentos. El lavabo. El lavabo es una máquina de magnetoterapia, igual que otras máquinas que existen en los centros de fisioterapia, el ultrasonido, etcétera, etcétera. Esas máquinas se empezaron a emplear a los astronautas cuando iban al espacio, cuando volvían del viaje espacial, tenían muchos problemas a la hora de compensar molecularmente las pérdidas que habían tenido. Entonces utilizaban fundamentalmente la magnetoterapia y posteriormente se fueron descubriendo que esos elementos que se utilizaban en la industria aeroespacial, bueno, pues podían servir también para la medicina. En este caso, bueno, podemos encontrarnos esta máquina como otras muy parecidas en un centro de fisioterapia. La plastilina, ¿sabéis para qué se utilizaba originalmente? Se limpiaba el hollín de las chimeneas. Cierto día, una persona en Inglaterra vio cómo su hija jugaba con ese elemento que servía para limpiar el hollín de las chimeneas. Empezaba a hacer muñequitos con ello y bueno, tuvo una idea y a partir de esa idea nació la plastilina. Y el último, os puedo asegurar, no lo puedo asegurar evidentemente, la única que me escuchó esa conversación fue mi mujer hace unos años, cuando de repente estaba en un avión y esas latitas que nos daban antiguamente, ¿vale? Ahora no dan nada, las latitas de Coca-Cola, y pensé, fíjate, es una idea muy buena el comercializar estas latitas pequeñitas sin cafeína para los niños.
Normalmente a un niño pequeño no se le puede dar una Coca-Cola porque tiene mucha cafeína, mucha cantidad de cafeína, y tampoco te consume además normalmente la lata o la botella de Coca-Cola. Bueno, pues ahora se comercializan estas pequeñas latitas que provienen de todo el stock, inicialmente todo el stock que hubo en los aviones, y se comercializan, y es un elemento muy bueno. Normalmente se emplean las fiestas de cumpleaños de los niños, etcétera, etcétera. No llamé a Atlanta ni me forré ni nada, pero evidentemente me imagino que alguien había tenido ya la idea de esta. Bueno, aquí hemos visto 4 elementos fundamentales en donde hemos tenido otra utilidad, como hemos hecho inicialmente. ¿De acuerdo? Observar, enfocar, cuestionar, conectar. La capacidad de conexión es decisiva en el pensamiento divergente, la creatividad. Imaginaros un teléfono de los años 70, el teléfono que hacíamos así, ¿vale? Imaginaros que esos años alguien dice, fíjate qué buena idea, que esto puede servir para hacer fotos de resolución de calidad, lo llevo en el bolsillo, ¿vale? Y ya no tengo que utilizar una cámara fotográfica. ¿Qué le hubiésemos llamado a nuestro amigo? Un vapo. ¿Vale? Ahora mismo es algo que es habitual, ¿de acuerdo? Ha habido un cambio de tecnología. ¿Vale? La capacidad de conexión fundamentalmente está en la capacidad para conectar cosas inconectables o cosas que no son naturalmente conectables. Pues naturalmente conectables es más o menos fácil, pero la capacidad para conectar aquellas cosas que no son de forma natural conectables es algo muy interesante en la creatividad. Vamos a hacer otro pequeño ejercicio. Poneros en parejas, más o menos. ¿Estáis? ¿Estamos todos emparejados? No, necesito que seáis dos. Si no, alguien suelto, a vuestro compañero, un hobby que tengáis. ¿De acuerdo? Que se lo expliquéis, sus experiencias, etcétera. Y luego después, al 2 minutos, al revés. ¿Vale? ¿Un minuto cada uno? Sí. Yo os parto el tiempo. Cada uno, El hobby pues es una pasión, el deporte. El deporte puede ser un hobby, una forma de escapar de la rutina, una forma de liberar tensiones, y a partir de ahí evoluciona la pasión y he dicho, la pasión es y cualquier deporte, o sea, no me entiendo más de lo que se he hecho karate, tenis, ahora estoy en el pádel, he hecho escalada, natación, o sea, y a partir de un hobby que la espalda, y de ahí una forma de escape de adrenalina de trabajo. quiero que en un par de minutos diseñéis un producto, ¿vale? Un producto mercantil con los hobbies de ambos. Conectar los hobbies que os habéis contado. ¿De acuerdo? 2 Escalada, vertical, manos, pies.
Sería arriesgado, sería diferente. ¿Cómo tendrías que hacerlo? Si te abajo de abajo arriba, tendrías que hacerlo en el de abajo, las que no la novela, la pintura que haría abajo. Te podrías tapar fallos. Una idea. A veces te lo podrías poner de lado, o sea, la pared de piso del pueblo. ¿Dónde el pueblo? Tantas... ¿Cuál era la publicidad? Entonces hemos ideado una pista de atletismo que dentro de un campo de fútbol tiene muchas pistas de pádel, un bar y una tienda de accesorios de deporte. Más polivalente. Habéis ya mezclado y conectado más cuestiones, no esencialmente las dos, sino que era... ¿Qué parte del hobby Sí, del pádel? son dos deportes, bueno, era fácil, sí, bueno, son dos deportes algo fácil. Total. Nosotros, mi hobby es hacer maquetas de coches y el suyo es fotografía. Y una de las cosas que hemos planteado es crear una cámara fotográfica que con un algoritmo que conoce la gente del cine, que sea capaz de fotografiar una maqueta sin que parezca una maqueta. Con ese algoritmo que utiliza la gente para el cine, como se hacía, para esto digital, que cuando hacemos una maqueta, no pasa una maqueta, sino parece una... Bueno, su hobby son los caballos, el caballo, y lo que es un juego de reciente son los juegos de mesa. Entonces, queríamos diseñar un juego de mesa que se base en gestión de recursos, que como pueda ser educacional para la gente que le gusta los caballos, pero no pueda permitirse el tema, pero sí aprende incluso desde gestionar un estado y tal, y luego ya no tratar de caballos, a la cual será una modificación dirigida al juego, educar a niños que sepan lo que cuesta tener un juego un caballo, y que además, bueno, se quite un poco el mono dentro de casa cuando no podía estar. Bueno, mi hobby era viajar y conocer nuevas culturas. Digamos, no viajar, no conocer el sitio turístico, sino visitar una ciudad. Y el suyo era ver películas de diferentes géneros. Entonces habíamos planteado las posibilidades. O bien un viaje en el que vayas a ver algún tipo de festival o de películas diversas, o a la inversa, crear un tipo de película donde vaya mostrando la cultura profunda y la... ¿Habéis visto cómo en casi 4 minutos de tiempo hemos generado ideas? ¿Vale? A veces necesitamos días y no sale absolutamente nada. Esas conexiones artificiales forzosas que realizamos son buenísimas para ver los bloqueos mentales. Mirad, una anécdota. Siguiendo con Steve Jobs, que veis que era un tipo muy maniático, era un genio, pero era un tío con muchas manías. Cuando estuvo al frente de Pixar, estaba obsesionado que la sede de Pixar, los baños de Pixar estuviesen en el centro del edificio, ¿de acuerdo? Todo era para que la gente concurriese siempre en el baño, porque decía que en el baño era un sitio de relajación y la gente se empezaba a contar las cosas y surgían grandes ideas. Pero además tuvo una gran idea que fue permitir a cada uno de los empleados consumir una parte de su tiempo computado como de trabajo para realizar su hobby, ¿vale? A condición de que escribiese un informe de ese hobby, ¿de acuerdo? Con sus experiencias, con sus anécdotas, con sus características, de tal forma que posteriormente pudiese rotar por el resto de compañeros y pudiesen surgir nuevas ideas. La película de Up, muchos la habremos visto, surgió a consecuencia, digamos, de esa experiencia de Pixar, de Steve Jobs, de tal forma que había un empleado que estaba obsesionado, tenía una afición que era montar en globo, y de acuerdo con esa afición surgió la idea de esa película. Bueno, fue una película evidentemente multimillonaria para Pixar, para Steve Jobs. Observar, enfocar, cuestionar, conectar, cambiar de perspectiva.
La dificultad del cambio de perspectiva. Una pregunta. Quiero que te muevas libremente por la sala, vayas señalando un objeto y vayas simplemente pronunciando el nombre de ese objeto. ¿Vale? Silla, chaqueta, teléfono, gafas, collar, jersey. Vale. Quiero que señales un objeto, ¿de acuerdo? Y que pronuncies el anterior, ¿vale? El primero evidentemente va a coincidir, que a partir de ese objeto quiero que señales uno y pronuncies el nombre del anterior, ¿de acuerdo? No lo he entendido muy bien. Vale, jersey está claro. Jersey. Si señalas, por ejemplo, a continuación el collar de esta chica, dices jersey, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Jersey, jersey, collar, gafas, Ahora, teléfono, chaqueta y silla. vale. Quiero que señales un objeto y que pronuncies el nombre de un objeto que esté fuera de esta sala. Y hago que no cuente. ¿De lo mismo? Sí, sí, sí. Señala un objeto y pronuncia el nombre de un objeto que esté fuera. Señalo los que sean antes. Sí, no, los que quieras, los que quieras. Ah, vale. Puente, coche, helicóptero, árbol. Vale. Pues sí. Gracias. ¿Por qué cada vez cuesta más? ¿Vale? Porque tienes que pensar. No. Es algo visual, ¿vale? Sí, pero la conexión evidente es la que estamos viendo. Después ya nos cuesta un poquito más porque ya no hay una conexión directa, ¿de acuerdo? Y hay un tercer elemento que ya son cosas fuera donde nuestra imaginación tiene que empezar a forzarse, ¿de acuerdo? El esfuerzo creativo del que hablábamos al principio, el esfuerzo deliberado. El cambio de perspectiva, ¿vale? Es decisivo muchas veces a la hora de estar con nuestro proceso de trabajo. Varios elementos. El easy. Pocas veces nos lo preguntamos. Cuando estamos en algo, ¿de acuerdo? Muchas veces tenemos que decir el easy hiciese esto, y si probase esto. Eso es necesario hacerlo constantemente. Tres ejemplos del y si la barrita más. Esta barrita comenzó como una barrita tal como estaba, pero en vez de rellena de caramelo estaba rellena de chocolate. Prácticamente no había ventas de la misma, no se vendía. ¿De acuerdo? Lo más evidente para la empresa hubiese sido suponer que a la gente no le gustaba, ¿no? Pero claro, rellena de chocolate, claro, es difícil creer que no pueda gustar el sabor a un buen número de personas. Empezaron a analizar, cambiaron de perspectiva y descubrieron que el coste económico que suponía para una persona comer una barrita rellena de chocolate era excesivo, ¿de acuerdo? No compensaba la relación calidad-precio en ese caso. Con lo cual tuvieron una idea y dijeron, ¿y si rellenamos de caramelo en vez de chocolate la barrita? A partir de ahí se dispararon las ventas, porque se abarató muchísimo el precio que tenían que hacer para producirlo y se disparó. El circo de la alegría es otro ejemplo del easy. Ya sabéis que el circo lleva unos años en crisis, fundamentalmente, pues bueno, coste que supone normalmente mantener a los animales, la alimentación, todo el alimento que se produce es un coste económico muy elevado. Por tanto, las ventas o los precios de las entradas, etcétera, etcétera, son precios que tienen también que compensar económicamente. Cierto día a alguien se le ocurrió eliminar a los animales, con la idea de eliminar el circo de la alegría, eliminar a los animales del circo, y utilizar solo personas. En este caso, muchos gimnastas provenientes de los antiguos países de Europa, que han sido olímpicos, etcétera, etcétera. El Circo del Sol es hoy un éxito, un referente mundial de circo, con unos costes muchísimo más bajos que los que tiene el circo normal, que no tienen animales, ¿de acuerdo? Y aquí un día se planteó el easy. El carrito de la compra, el habitual. Este carrito se diseñó por Estados Unidos, en esos macro supermercados que
que aquí no se conocían durante los años 70, 80, y ahí ya eran bastante habituales. Y entonces descubrían cómo la gente no compraba demasiado, no llenaba demasiado el cesto de la compra. Descubrieron que fundamentalmente la razón principal no era el dinero, no tuviesen dinero, sino que llevar físicamente un cesto no era tan fácil, en este caso, como un carrito. Alguien tuvo la ocurrencia de que esas mismas canastas de hierro que tenía, ponerle unas ruedas para, digamos, moverse, para poder llevar al niño, etcétera, etcétera. A partir de ese momento, bueno, pues fue un éxito mundial y a día de hoy está generalizado en todos los supermercados o hipermercados. ¿Alguien conoce a este señor? Edison. Conocéis todos. Thomas Alva Edison, inventor de la lámpara incandescente de velocidad, más conocida como bombilla. ¿Sabe alguien cuántos prototipos llegó a hacer Edison? La bombilla. Más de 1000. Más de 1000 prototipos llegó a realizar. Y cuando le preguntaban a Edison si no se cansaba de realizar tantos prototipos y de tener tantas ideas, dijo no, simplemente he conocido 1000 formas de cómo no se hace una bombilla. Una persona con un pensamiento divergente tremendo. Iba creando y descubriendo ideas una tras otra. Y además la bombilla inventó otras muchísimas cosas, como por ejemplo el primer coche eléctrico. Fue la primera persona que crea un departamento de innovación, con gente, un departamento de innovación donde se trabajaban en nuevas ideas, donde se trabajaban este tipo de técnicas, de conocido brainstorming, tormentas de ideas, etc. ¿Vale? El accidente, el azar. Tenemos aquí 9 inventos, ¿vale?, que son producto teóricamente del accidente, del azar. Pero como he dicho, en principio el azar o el accidente no existe realmente. Y lo vamos a ver. La torta del casar. ¿Vale? Pero ya sabéis que fue un pastor en Extremadura donde llevaba el queso y un día, por el calor, bueno, pues se fermentó, se hizo líquido, y hasta que surgió la idea de comercializar o de hacer con el sabor que tenía ese queso, y a día de hoy, bueno, es un producto muy cotizado. Los rayos X, inventados por Rotem. Este físico suizo estaba trabajando en un experimento relacionado con los rayos catódicos. Y hubo un momento, en ese trabajo que realizaban los rayos catódicos, su mujer, su esposa, pasó cerca y comprobó que a través de una especie de filamento de lámina, bueno, pues la mano de ella, se veía gran parte del esqueleto, de los huesos. A partir de ahí siguió trabajando en esos rayos catódicos hasta que se descubrieron los rayos X con la máquina de rayos. La Viagra. La Viagra inicialmente los primeros experimentos que se realizan estaban experimentando en relación con un medicamento para evitar el infarto de miocardio. ¿Vale? Y en esos experimentos que se realizaron descubrían que el infarto de miocardio no lo curaba, pero hacía otras cosas. El microondas. Se estaba trabajando también en unos ingenieros, unos físicos, estaban trabajando en unas investigaciones en relación a una serie de ondas. Y en un momento dado, pues esto es bastante conocido, uno tenía una chocolatina en el bolsillo, descubrió cómo esos rayos la disolvían, la licuaban en el chocolate. A partir de ahí, bueno, surge la máquina de microondas. Los cereales de Kellogg's. Los inventan los hermanos Kellogg's a principios del siglo en Estados Unidos. Tenían unos balnearios, para gente normalmente mayor y tal. Entonces estaban investigando en relación a algún producto, bueno, pues que fuese rico en fibra y que les pudiese a esa gente mayor permitir ir al baño con más frecuencia. Y cierto día, trabajando con un salvado de trigo, se les pasó, digamos, el tiempo de cocción de tal forma que, bueno, pues se solidificó con lo que estaban trabajando.
En vez de tirarlo, lo que hicieron fue, lo desmigaron, echaron azúcar y lo dejaron ahí por si alguien lo quería comer. Tuvo tal éxito ese error, ese accidente, que a día de hoy pues es lo que conocemos. Pemberton, inventor de la Coca-Cola. ¿Quién sabe para qué servía inicialmente? Un medicamento, un jarabe. Un jarabe, un medicamento. Un jarabe que se comercializaba en las farmacias norteamericanas para el estómago. Por eso muchos médicos a día de hoy, cuando estás mal del estómago, te dicen que tomes Coca-Cola. Porque inicialmente era para lo que servía. Luego ya el sabor y tal, era algo que gustaba a la gente y se termina comercializando como un refresco. O sí me imagino que sabéis todos cómo fue entre comillas, error, un pegamento que no pegaba de la empresa 3M, y cierto día, se vio una secretaria como pegaba papelitos con ese pegamento que habían desechado, tuvieron la idea de desechar el celofán. Fue también un ingeniero suizo que estaba investigando en relación a una especie de elemento que fuese repelente como una especie de mantel para el agua, para cuando se caía el vino, etcétera, etcétera, los manteles. Y a partir de un error que tuvo en sus experimentaciones, en sus investigaciones, descubrió que no servía para eso, pero sí servía para mirar. Y por último, las patatas fritas. Se inventaron también en Estados Unidos las Saratoga Chips, ese fue el nombre originario de las patatas fritas, de un cliente muy pesado que le decía al camarero siempre que quería las patatas más fritas, más finas y más saladas. Ya se cansó el cocinero y dijo, hoy te vas a enterar que ya te las voy a hacer, y entonces el cliente dijo, esto es lo que buscaba. Y en ese momento ya lo comercializar y es lo que conocemos hoy como patatas fritas. Cambio de perspectiva, ¿vale? El easing, la capacidad, el accidente, el error, que no existe realmente ese error, es decir, si no hay un trabajo previo, esos accidentes no surgen. Fleming no descubre la penicilina por error, que eran unos trabajos arduos antes de que, digamos, hubiese ese pequeño accidente con el MOA y estuviese la... Tercero, dos elementos. La provocación. Linus Pauling es en este caso el que acuñó el término pensamiento divergente y hablaba de la capacidad o de la necesidad de divergir ideas antes de la convergencia posterior y de la mejora de esas ideas. La provocación se basa en muchos elementos, pero bueno, vamos a hablar de 3 o 4 de ellos, que son en este caso la hipérbole, la antagonía, o buscar cuestiones ilegales. Habéis trabajado antes en una especie de proyecto, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Os acordáis? Quiero que volváis a juntaros, como estabais antes, ¿de acuerdo? Tenéis ahí lápiz y papel. Quiero que, en relación a ese proyecto que habéis creado, establezcáis aquello que sería contrario, la antagonía de ese proyecto, ¿vale? Busquéis también una hipérbole, es decir, una exageración al proyecto, ¿vale? Y algo ilegal, algo que no sea, o irregular, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Venga, un minuto.
pervertirlo de alguna manera, ¿no? Sería algo antagónico. Una exageración. Una exageración puedes construirlo, pero no puedes repartirlo. Y algo irregular, algo diferente. Pues apuestas combinadas con los deportes. ¿Cuál es lo más absurdo de las tres cosas que crees? Probablemente la canción. Por el motivo caro o difícil. Bueno, uno de los ideas que salió fue de fotografía y de cocina, y era pues ir haciendo automáticamente fotos cuando estás haciendo las recetas, porque él tiene un blog de cocina y dice que lo más incómodo era hacer las fotos porque tiene las manos manchadas, pues que automáticamente se vieron en su blog cuando estaba. Entonces la forma de hacer la vuelta era lo de las impresoras, que le metieras tener la fotografía y que se coordinara esa fotografía. Llevar la foto y sería mejor. Sería la siguiente día a día. Vosotros teníais, era unos viajes con... ¿no? Sí, pero no lo sabes para hacerlo. Pero él es un amante de la música, toca la guitarra, es un amante de la naturaleza. Y entonces hemos pensado que hacer en plan grande, pues un pueblo entero hiciera un concierto de la naturaleza con los instrumentos que encuentran en el campo. Palos, piedras. Luego lo contrario creemos que ya está inventado, porque es, no, lo que es ilegal está hecho. Todos los bosques, quitarlos para poner, hacer con las maderas instrumentos y luego, ¿cuál era? Otra exageración. Sí, bueno, eso era lo que habíamos hecho, por cierto, Normalmente, de lo más absurdo, de aquellas cosas que habéis ideado, y la que más absurdo, aquella que, digamos, desterraríais inicialmente, normalmente surgen las grandes ideas, normalmente. ¿Vale? Aquellas que nos parecen siempre más lógicas, más coherentes, no suelen tener éxito. ¿Vale? Muchas veces porque están inventadas, o por lo evidente de la originalidad, evidentemente el valor que después hay que constituir a esa originalidad es lo que normalmente da fruto a las grandes ideas. Observar, enfocar, cuestionar, conectar, cambiar de perspectiva. Y vamos a acabar con lo último y algo muy decisivo. Experimentar, prototipar. Se prototipa muy poco, se experimenta muy poco. ¿Vale? Es necesario probarlo absolutamente todo, hasta la saciedad, hacer 1000 prototipos antes de salir al mercado. ¿Sabéis qué es esto? Es un prototipo, pero ¿sabéis qué están prototipando? Es un bisturí. Bisturí real. ¿Vale? Una empresa que imagino que conocéis en Estados Unidos, normales, IDEO, ¿vale? Que se dedican, entre otras cosas, bueno, su función principal es la de realizar prototipos. Las empresas van allí, ¿vale? Cuentan una idea, etcétera, etcétera, y pues ellos se dedican, entre otras cosas, a elaborar esos prototipos. Entonces veis que lo primero que hacen es un diseño con elementos digamos, que no cuestan absolutamente nada, muy banales. Una pinza, una goma y un rotulador. Ellos lo que hacen, lo que hicieron en este caso, con este bisturí, es dárselo a los médicos, a los cirujanos reales, que lo daban simplemente para que comentasen sus sensaciones a la hora con la mano. ¿Estás cómodo? ¿No estás cómodo? Y ellos hicieron varios prototipos en ese sentido. Una vez que ellos, los médicos, daban esa especie de feedback, ya comenzaron a elaborar prototipos más sofisticados hasta que terminan construyendo este bisturí, que bueno, tuvo que estar muchos
quirófanos a la hora de trabajar, ¿vale? La importancia de prototipar, y prototipar muchas veces, la mayoría de las veces, siempre con cosas muy sencillas. No es necesario emplear muchos costes económicos a la hora de hacer prototipos. Hay que empezar a tener feedback, empezar a tener sensaciones, y a partir de esas sensaciones seguir trabajando. Bueno, pues creo que me ha ajustado al tiempo. Gracias por vuestra atención.